Continuamos con el tema número 3, cuyo título es Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, o también conocidas como NAGAs. Empecemos haciendo una definición cuya importancia de estas normas han ido seguramente cambiando el panorama del trabajo de los auditores. Y una primera básica definición podríamos decir que tiene como objetivo medir la calidad del ejecutor de la auditoría. O sea, una de las normas de auditoría generalmente aceptadas está relacionado a evaluar a la persona del auditor. Además, quiere verificar el alcance del cumplimiento de procedimientos. O sea, ¿qué va a hacer el auditor para cumplir con un objetivo? Y recuerden ustedes que estas normas de auditoría generalmente aceptadas son aplicables para todas las auditorías que anteriormente los hemos mencionado. Entonces, por eso de ahí su nombre, normas de auditoría generalmente aceptadas. Es decir, estas normas nos permitirán ejercer una labor donde va a primar el juicio y la capacidad del profesional, el mismo que se verá plasmado en un documento que se llama informe, o en su caso, dictamen. Esta entonces es una primera definición básica de las normas de auditoría generalmente aceptadas. También podríamos decir que estas normas son lineamientos que señalan el curso de acción que debe realizar el auditor para lograr sus objetivos. Y para lograr el objetivo, naturalmente el auditor tendrá que utilizar técnicas y además procedimientos debidamente establecidos. ¿Establecidos dónde? En sus programas de auditoría. También podríamos precisar que estas normas son requisitos de calidad. Establece cuáles son los requisitos de calidad, de capacidad del auditor. Y además evalúa el desarrollo de la auditoría. Me permitiría precisar que son el eje fundamental para el ejercicio de la profesión de auditoría. Las normas de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas de auditoría generalmente aceptadas se han clasificado en tres grandes grupos. En primer orden tenemos las normas de carácter personal o también de carácter general, que han sido reclasificadas o divididas en normas de entrenamiento técnico y capacidad profesional. Las normas de entrenamiento técnico y capacidad profesional están referidas a la persona del auditor, al perfil y a la capacidad que deberá tener el auditor, a la capacidad, a los conocimientos que deberá tener el auditor para realizar una labor de auditoría. Deberá estar entrenado, capacitado en habilidades de conocimiento, una capacidad que debe de dejarse reflejar
que debe dar confianza. De ahí que las sociedades de auditoría seleccionan a sus auditores. Porque debes de tener un perfil que te permita ejecutar una labor lejos de cualquier, digamos, intromisión que podría presentarse en el ejercicio de la auditoría. Estar capacitado técnica y profesionalmente, sin discusión. El otro enfoque o la otra subclasificación de la norma dentro de las personales, tenemos las normas de independencia. Miren cuán importante es que el ejercicio de la auditoría sea realizado por un profesional altamente capacitado y además independiente. Que no tenga ningún tipo de, digamos, reparo al momento de realizar su función. Que no tenga ningún tipo de limitación. Que tenga la libertad plena como para realizar un trabajo de calidad, un trabajo altamente capacitado, la independencia, la objetividad con el cual deberá actuar esa persona. Ahí también está ligado la parte ética, la parte moral, a la independencia de la persona. Entonces, el auditor se deberá manejar dentro de la capacidad profesional, dentro del grado de independencia de su actuación, y además algo muy importante, dice esta tercera norma, el cuidado y diligencia profesional. Esto se refiere a que en muchos casos los auditores han abusado, se han excedido en la forma y en el fondo de sus procedimientos, y en consecuencia esta norma te recuerda, pues, si eres una persona o un profesional altamente capacitado, con conocimientos no solamente de contabilidad, sino de auditoría, vas a actuar con independencia. Cuidado, sé diligente, sé respetuoso en tu aspecto profesional. Cuida tu imagen. Hay un adagio que justamente se debe aplicar en el ámbito de la auditoría. En la auditoría no solamente hay que aparentar, sino hay que ser honesto, hay que ser probo, hay que ser cuidadoso, hay que ser diligente, porque se ha tenido y se tiene probablemente hasta hoy día una idea de que la auditoría es mala, de que el auditor es malo. Es una tendencia de opiniones que seguramente ya en el tiempo ha ido cambiando. El auditor moderno, el auditor actual, ya no es el auditor, pues, el auditor policíaco que anteriormente llegaba a una empresa y exigía y presionaba y coaccionaba a que le entreguen la información. Ahora el auditor ha cambiado ese enfoque y estamos abocados a eso. El auditor ahora tiene que ser muy diligente, muy respetuoso. ¿Por qué? Porque su resultado de su trabajo se va a plasmar en un documento cuya importancia es tal que servirá para tomar decisiones. Entonces, el perfil del profesional que vaya a realizar una auditoría debe cumplir estos requisitos. Ser capacitado
técnica y profesionalmente, actuar con independencia y objetividad y finalmente con cuidado y diligencia profesional. Son las normas que están relacionadas a la persona del auditor. Normas conocidas, repito, como las normas personales o normas generales. La segunda norma, la segunda clasificación, son las normas de trabajo de campo. Las de trabajo de campo están divididas en normas de planeación y supervisión, estudio y evaluación del control interno y de evidencias suficientes y competentes. Entonces tenemos 3 normas de auditoría generalmente aceptadas dentro de la clasificación de las de trabajo de campo. Hablemos entonces de las normas relacionadas a la planeación y supervisión. Toda auditoría debe empezar por una fase muy importante, la fase del planeamiento. En la fase del planeamiento se establecen los criterios, se establecen las bases, cómo se va a realizar la auditoría en la empresa. En esta etapa, importante, se elabora un documento que a mi punto de vista es vital para la auditoría. ¿Cuál es? El programa de auditoría. Ese programa de auditoría tiene 2 partes fundamentales. La primera parte, me refiero a los objetivos, y la segunda parte, a los procedimientos. Los objetivos están relacionados a la cuenta, relacionados al rubro o al área que quieres auditar. ¿Cuál es el objetivo como auditor? ¿Qué quieres alcanzar? Ese es el objetivo. Y los procedimientos son las tareas, las acciones que va a realizar el auditor. ¿Para qué? Para lograr el objetivo. Entonces, en esta etapa de la planeación, elaboramos este documento que nos va a servir para la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa de ejecución, o también llamada trabajo de campo. Pero en esta primera norma dice la planeación y la supervisión. Esta norma de la planeación y la supervisión aboca o comprende la etapa previa al trabajo y la etapa de la ejecución del trabajo. La supervisión está relacionada a la supervisión de la planificación. La planificación tiene que ser coherente. La planificación tiene que ser sistemática. Hay que conocer a la entidad que vamos a auditar. Y para ello debemos o deberíamos realizar una visita interina, previa, antes de, con el objeto de conocer la empresa, obtener información respecto a la empresa. Entonces, esto nos servirá para la planeación de la auditoría. Y la supervisión también está relacionada a la supervisión del trabajo de campo. Porque cuando la realización entra a su segunda fase de la auditoría, a la fase de la ejecución, en todo proceso de auditoría hay un jefe de auditoría, hay un jefe de comisión, un jefe de equipo. ¿Quién va a estar
a cargo de realizar esta función de supervisión. De la supervisión, que el auditor cumpla adecuadamente el programa establecido. Que el auditor obtenga las evidencias contundentes para afirmar o para negar algo. Entonces, esta norma es importante, pero cubre dos fases. Antes del trabajo, que es el planeamiento o la planeación, y la supervisión, cuando estamos en el trabajo de campo. Vamos a tener siempre la supervisión de un jefe de equipo, de un jefe de comisión. Y luego tenemos otra norma también importante, está referida al estudio y evaluación del control interno. El estudio y la evaluación del control interno son fundamentales para la labor de la auditoría. Yo diría claves. ¿Y por qué? Alguien se debe estar preguntando, ¿por qué el control interno de una empresa es importante para un auditor? Te respondo. Saber en qué tipo de empresas o qué tipo de empresa estás auditando es vital. Porque recuerden, el auditor externo viene por un determinado momento, por un determinado plazo. Este auditor, en mérito a la norma de estudio y evaluación, tendrá que evaluar al cliente que va a auditar. ¿Y será fundamental para qué? Cuando él estudia y evalúa el control interno del cliente, va a determinar dos cosas fundamentales. Uno, que el control interno es eficiente. Y si el control interno es eficiente, él va a tener un grado de seguridad de las operaciones que esta entidad realiza, porque ya lo ha evaluado el control. Ha utilizado técnicas, ciertos procedimientos, de tal forma que él ha llegado a la conclusión de que el control interno es eficiente. Y encontrar un control interno eficiente en un cliente te facilita el trabajo. Pero si es a la inversa, encuentras un control deficiente, es decir, no hay control en la empresa. ¿Qué te permite? Te permite que tienes que ser analítico. Te permite que tienes que maximizar el grado de exigencia de tus procedimientos. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de poder emitir una opinión equívoca. Entonces, evaluar el control interno es fundamental. Si encuentras un control interno eficiente, te facilita el trabajo. Confías en ciertas operaciones, porque el control es eficiente. Pero si has determinado que el control es deficiente o simplemente no existe, vas a tener que empezar a reprogramar tu trabajo de auditoría. Porque te estás enfrentando a una empresa que no hay control. Y como quiera que vas a tener que expresar una opinión, tú tienes que minimizar los riesgos de poderte equivocar. En consecuencia, ¿cuál es el resultado de encontrar un control interno deficiente en una empresa? Es que tus procedimientos de tu programa de auditoría van a tener que ser más exigentes, más exquisitos.
más profundos y, por qué no decirlo, tienes que trabajar más. Luego, dentro de esta misma clasificación, tenemos otra norma, la evidencia suficiente y competente. Como habíamos mencionado en la definición de la auditoría, la obtención en el trabajo de campo, en la ejecución de la auditoría propiamente dicha, la obtención de evidencias es fundamental. Es el soporte de tu informe, de tu dictamen. Las evidencias son aquellos documentos, aquellos escritos, aquellas declaraciones que tú hayas podido tener en el ejercicio de tu labor como auditor, que van a servir para que tú te formes una opinión. Las evidencias deberán de ser suficientes como para afirmar o negar algo. Estas evidencias tienen que ser competentes, es decir, tienen que estar relacionadas a lo que quiero demostrar, a lo que quiero afirmar. Las evidencias, lo mencionaba, nos van a servir para negar o para afirmar algo. Pero tienen que ser suficientes, competentes y además relevantes. Relevantes para lo que quiero demostrar. Entonces, esta norma no deja de ser importante porque nos va a servir para el soporte del informe. Y la última y tercera clasificación de las normas de auditoría generalmente aceptadas son las normas relacionadas a la información y el dictamen. La primera norma de esta clasificación son aplicación de los principios contables generalmente aceptados. Cuando hablamos de una auditoría financiera, el auditor tendrá como necesidad primordial verificar que los estados financieros hayan sido elaborados en estricto cumplimiento de los principios contables generalmente aceptados. Podríamos mencionar algunos principios. O sea, tenemos el principio de moneda común denominador. Hoy en día, las empresas realizan operaciones en diferentes tipos de moneda, pero sus estados financieros deberán expresarlo en nuevos soles. Es decir, tendrán que utilizar la norma internacional número 21, que trata de la conversión de tipo de moneda al tipo de cambio. Entonces, ese es un primer principio. Luego tenemos un principio importante, clave, fundamental. El principio del devengado. El principio del devengado establece que los ingresos y los gastos se deberán reconocer indistintamente si se han pagado y se han cobrado. Es decir, yo debo reconocer un gasto independientemente si lo he pagado o no. Y también debo de reconocer un ingreso independientemente si lo he cobrado o no. Eso en síntesis dice el principio del devengado.
Otro principio importante también es el principio de la importancia relativa. Principio que sin duda establece que el auditor deberá basarse o empeñarse a fiscalizar o a verificar la exactitud, la veracidad de las cifras que sean de importancia, que sean trascendentes. Entonces, este principio es aplicable tanto en la auditoría como en la contabilidad. Entonces, el auditor viene a verificar el cumplimiento de los principios contables. Y también existe otra norma, la consistencia, la razonabilidad. El auditor invoca su capacidad profesional, su experiencia, para determinar si las operaciones y las transacciones son consistentes o no. Entonces, en este ámbito, mucho prima el criterio del profesional respecto a la consistencia de las cifras mostradas en los estados financieros. Esta norma es de vital importancia para los auditores. Expresarse sobre la consistencia de las operaciones. Recuerden ustedes que los auditores somos contratados para realizar una auditoría de un periodo económico. Y en un periodo económico de una empresa se realizan miles y miles de operaciones. Y el tiempo en la auditoría externa es una gran limitación. Entonces, dependerá del grado de importancia del control interno y respecto a la habilidad del auditor a efectos de formarse una opinión respecto a la consistencia de las transacciones. Seguidamente tenemos otra norma, la revelación suficiente, la revelación adecuada de esas cifras que se exponen en los estados financieros. Porque encontramos en muchos casos errores que por desconocimiento se muestran cifras que podrían inducir a los usuarios a tomar malas decisiones. Entonces, el auditor deberá verificar que las cifras reveladas, mostradas en los estados financieros, son suficientes, son coherentes. La revelación de las cifras en los estados financieros, sin duda, tienen una importancia vital, porque permite a los usuarios a tomar decisiones que en muchos casos, por la mala revelación o la mala presentación de las cifras en los estados financieros, podría tomarse una mala decisión. Y por último, tenemos una norma de importante para el auditor, para su trabajo final del auditor, la opinión del auditor. En muchos de los casos, los dictámenes de los auditores son 2, 3 páginas. Pero créanme, la esencia de ese trabajo, plasmado en 3 etapas del planeamiento, de la ejecución y de la elaboración del informe, se va a resumir en un párrafo. Y ese párrafo es de la opinión del auditor. La opinión del auditor, sin duda,
es la que tiene mayor relevancia en el trabajo final, en el documento final, en ese dictamen que espera la gerencia, que espera el directorio, que esperan los accionistas o los usuarios en general. Lo que quieren es de saber, lo que quieren es ese párrafo importante, la opinión del auditor. ¿Qué opinión tiene el auditor respecto a los estados financieros? Y el auditor podría vertir las siguientes opiniones. Una opinión positiva, me refiero, mencionará que los estados financieros están presentados en forma razonable. Y claro, este tipo de opinión es aquella que todo contador anhelaría que se dé en su informe elaborado por ellos. Pero también existe otra opinión que podría emitir el auditor, una opinión negativa. Opinión negativa es cuando en mérito a su trabajo, cuando en mérito a la aplicación de procedimientos y técnicas de auditoría, el auditor ha llegado a una conclusión. Los estados financieros están mal elaborados. No tiene relación. Están distorsionados. Entonces el auditor tendrá que emitir una opinión profesional mencionando, precisando por qué y en mérito de qué él termina opinando que los estados financieros están mal revelados. Esa es una opinión negativa. La otra forma o el otro tipo de opinión es la opinión con salvedad. Este tipo de opinión se emite cuando por alguna limitación el auditor no ha podido cumplir algún procedimiento, pero que a su mérito, a su criterio del auditor, los estados financieros están razonablemente presentados, con una salvedad. Esta salvedad no deberá ser materialmente importante. Repito, no deberá ser materialmente importante. Porque si es importante, diríamos que se debe emitir una opinión negativa. Los estados financieros están expresados en forma equívoca. Y finalmente, el otro tipo de opinión que puede emitir el auditor es la abstención de opinión. Para emitir este tipo de opinión, el auditor deberá haber tenido una serie de limitaciones al alcance de su trabajo que no le permite tener una opinión respecto a los estados financieros y en consecuencia se abstiene, no emite opinión. No dice si están bien, tampoco dice que están mal expresados los estados financieros, sino no emite opinión. Pero la emisión de la opinión tendrá que estar debidamente justificada, deberá estar debidamente motivada. También son importantes, ¿por qué no mencionarlos?, las normas de carácter internacional. Acabamos de mencionar las normas de auditoría generalmente aceptadas, pero existen en nuestro quehacer profesional las normas internacionales de auditoría, las famosas NIAS. Su objetivo de las NIAS es contribuir al desarrollo y fortalecimiento del profesional, a efectos de que estas normas sean
aplicables y coordinadas a nivel mundial. De ahí su nombre, normas internacionales, de las cuales están clasificadas en las normas o las NIAs de asuntos introductorios. Tenemos las NIAs de responsabilidad, las NIAs referidas a la planeación de la auditoría, las NIAs relacionadas al control interno. Tenemos también NIAs relacionadas a la evidencia de la auditoría, normas relacionadas al uso del trabajo de otros auditores. Las otras normas están relacionadas a las conclusiones y dictamen de auditoría. Y también tenemos normas relacionadas a áreas especializadas. Entonces, hasta ahí nuestro tercer tema,